¿Cómo andan, Jaime? Bien, acá tirando, como siempre. Dame 1 kilo de mandarinas dulces. 1 kilito. ¿Así que se jubiló? Sí, el mes pasado me salió. ¿Y está contento que ya no vuelve a la fábrica? ¿Y qué quiere que le diga, amigo? Me la pasé toda la vida laburando esperando este momento. Y ahora veo que me queda poca cuerda. Me agarró el viejazo. No diga eso, Jaime. Sí, amigo. De ahora en más, todo es tiempo de descuento. Y hay un hecho importante en mi vida en el cual voy a ser protagonista. Y no voy a poder disfrutarlo. Pasámelo a la cuenta. Che, me enteré lo de Rosita. Yo no lo puedo creer. El mes pasado la vi y estaba súper avejentada, pero nunca me imaginé esto. Pero Rosita se había jubilado hacía 2 años nada más. ¿Qué edad tenía? Tenía 67 años, pero toda su vida pasó por la escuela. Cuando le llegó la jubilación, sintió como un shock. No se cuidaba, no salía de su casa, como si se le hubiera terminado la vida. A muchos les pasa, se jubilan y se deprimen. Sienten que no pueden hacer más nada, como que se terminó todo. Bueno. Como que no hay más futuro. No se termina todo, pero convengamos que cuando se cierra esta etapa de la vida uno está más cerca del final que del principio, chicos. No te creas, porque hay gente que se jubiló y se sintió más joven, más renovada. Depende de cómo lo lleves. Y sí, pero el momento de la jubilación debe ser bravo. A esa altura ya se te pasó el cuarto de hora. ¿Y qué haces entonces? ¿Empezar de nuevo? ¡Más vale! Ay, yo no quiero ni pensarlo. Pobre Rosita. Por lo menos se fue mientras dormía, no sufrió. Che, ¿hicieron café? Uy, mirá lo que encontré. Ahí te comparto si nos pueden atacar. Yo ya tengo la armadura sagrada. La dejé escondida en la casa del herrero. Entonces no te comparto. Te encontré una piedra azul y la perdí. Tuve que volver a las ruinas a buscar más. Si tenemos 2 armaduras sagradas, podemos enfrentar al caballero oscuro. Uy, mirá hasta la parte donde le dice Espera, no spoilees. Ah, si ya la vimos todos esta serie. ¿Ya hiciste la historia? Lo de prehistoria, querés decir. Sí, qué paja. Quiero una compu como la de Neo. Que me la enchufo así y aprendo todo de una. Sí, ojalá. Ya fue eso, andar leyendo giladas y escribiendo todo el día. Chicos, ¿qué pasa? Es muy difícil el tema, no se puede. Chicos, silencio, estamos en clase. Sí, en clase de servicio forense. Ramiro, ¿qué estás diciendo? Sí, profe, si nos la pasamos estudiando muertos. Gente que se murió hace 1000 años. Ya está, profe, no nos importa eso. Si queremos saber algo, lo googleamos y listo. Chicos, por favor, lo que nosotros estudiamos son hechos, sucesos que ocurrieron. Que ocurrieron del pasado, ya está, ya pasó. Estudiamos el mundo en blanco y negro. Pero chicos, las personas y los hechos que estudiamos son los que hicieron el avance de la humanidad. Podemos aprender lo que otros hicieron mal para no repetirlo y también saber lo que hicieron bien para poder continuarlo. Yo no entiendo cómo puede ser que lo único que les interese sea la tecnología, las nuevas aplicaciones, las nuevas series, los nuevos programas, por favor. Los grandes no entienden. Siempre vienen hablando del pasado, como mi abuelo. Bueno, Ramiro. Cuando yo era chico, en mis tiempos hablábamos entre nosotros. ¿Y de qué hablaban? De carretas, de dinosaurios. Terminala porque te pongo un acta. ¿Ve? ¿Ve? Me dice que hablemos sin celular y cuando hablamos Bueno, nos callan. Basta, me cansé. Terminen el trabajo de investigación para mañana. Va con nota y C promedia, señores. Sí. Hola, Ami. ¿Cómo
¿Cómo estás, Luli? ¿Cómo te fue? Ay, Abu, no me digas Luli. Decime Lu o Lucha, o de última Luciana, pero no me digas Luli, no me gusta. ¿Cómo me fue a dónde? En el Tíbet. ¿Dónde va a ser? En el colegio. ¿No me dijiste que tenías un examen re difícil hoy? Difícil no, aburridísimo. ¿Qué sé yo? Era de la Revolución Rusa. Mandé fruta. ¿A qué le interesa eso, Abu? Bueno. ¿Y cómo te fue en la fiesta del sábado? ¿Bailaste mucho? No era una fiesta, era una juntada. No se baila. Tomamos, boludeamos y conocemos gente nueva. Bueno. ¿Y conociste a alguien interesante? Sí, ponele. Hay un pibe, pegamos onda y nos empezamos a seguir. ¿Cómo que se siguen, Lu? ¿Ese chico te sigue por la calle? No, Abu, no me sigue por la calle. Nos seguimos en Instagram y me habló. El sábado había una juntada en lo de una amiga y ahí voy a ver qué onda. Hola, profe. Hola. Y Betty, ¿cómo estás? No sé. De a ratos me agarra una angustia. Siento como si la muerte me estuviera tocando la puerta, como si a partir de ahora se terminara todo. Ay, Betty, podés hacer un montón de cosas. Yo siempre fui profesora. ¿Qué voy a hacer ahora? Vivir. Ay, sí, vivir. Fácil decirlo. Bueno, no te lo tomes tan así. Bueno, me lo tomo como puedo. Sí, ¿qué pasa? Betty, hace días que te estoy llamando. ¿Cómo estás? No sé. Sí, sé, como el culo estoy. Tengo bronca. No tengo ganas de nada, indignación, miedo, qué sé yo, todo junto tengo. Pero no podés estar así, tenés que salir. ¿Para qué? ¿Qué me queda ahora? Para mí se terminó la vida. ¿Qué me queda? ¿Que mi nieta venga una vez por semana y mi hija una vez cada tanto? Ay, Betty, ¿qué decís? Sos joven. Además, escúchame, todavía no terminó nada, porque vos tenés que venir a tomar examen final a tus alumnos. No podés faltar, porque el programa lo viste vos. Sí, ya sé, encima con ellos me toca el último examen, a ver. Decirles que tomo el 4 a las 9:30. Bueno, dale, y de paso tomamos un café. Bueno, sos el último que queda. Y este es el último examen de mi carrera. A ver cuánto sabes, Ramiro. ¿En serio, profe? ¿Es verdad que se jubila? Qué bueno, profe. ¿Y ahora qué va a hacer? No sé. Mi vida siempre fue en la escuela. Yo siempre fui la profe. ¿Por eso? Ahora puede hacer lo que quiera. Cualquier cosa. ¿Sabes? Siempre me llamó la atención ese sticker que tenés en tu mochila de no encadenarse al tiempo. Vos que estás tan pendiente de las nuevas tecnologías, de lo último que va a llegar, de las series, de las aplicaciones, de todo eso. Pero al revés. Me gusta porque dice no encadenarse al tiempo. Mire, usted es profe de historia. Siempre iba hablando del pasado, de lo que ya pasó. Para mí eso es una forma de encadenarse. Pero no encadenarse al tiempo puede aplicarse también al presente y al futuro. En todo caso no dice no encadenarse al pasado, habla de tiempo. Y el tiempo es pasado, presente y futuro. ¿Y qué me quiere decir con eso? Pero vos no estuviste todo el año hablando de las últimas tecnologías, de lo que está por venir, de lo que va a pasar, siempre pendiente de lo nuevo. Y estar tan pendiente de lo que va a pasar, ¿no sería también una especie de cadena? No sé, para mí es otra cosa. Pero si es así, usted también está encadenada al tiempo, ¿no? Si le pregunté qué iba a hacer y se quedó pensando en lo que ya pasó. Mire, igualmente ahí dice no encadenarse a este tiempo. ¿No querrá decir otra cosa eso? ¿Usted cree que se puede viajar en el tiempo? ¿O que hay otros tiempos? En eso tenés razón. Dice no encadenarse a este tiempo.
Pero si pudieras hacer un viaje en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Y usted? No, al pasado. Al pasado. A aprender a vivir el pasado. Pero, profe, imagínese, si no estuviéramos encadenados, como dice ahí, podríamos ir para atrás y para adelante todo lo que quisiéramos. Claro, podríamos ir hasta el comienzo mismo del planeta. Ver cómo se formó el universo, el mundo, la evolución del hombre, y cómo vamos a ser dentro de 1000 años. Cómo van a ser las compus, los celulares, los viajes interplanetarios. Claro, y si vos elegís ir al futuro, verás cómo vos mismo sos parte de la historia. ¿Sabes que me parece que los dos aprendimos cosas muy importantes hoy? Es verdad, profe. Listo, Ramiro, aprobaste. ¿Qué? ¿En serio? Gracias, profe. El otro día vi una serie en la que viajaban por el espacio y llegaban hasta que se formó todo, la galaxia, los planetas, las estrellas, todo. Sí, la vi. Pero vieja esa serie, la de Carl Sagan. No, o sea, sí, pero esta es una nueva que le hizo un discípulo de él. No, mira vos, no sabía que existía esa serie, la voy a ver. Sí, y sabías que hay planetas que están, podríamos evitarlos, pero están tan lejos que aunque viajando a la velocidad de la luz llegaríamos muertos. Habría que aprender a viajar más rápido que la luz. Derecha. Ahora tomo aires en mis piernas. Sí, ¿viste la parte esa donde ella está caminando por la calle y se ponen las botas? Sí. Ay, ¿viste qué lindo? Hola, Apu. Él es mi novio, Rama. Hola, profe. Hola. ¿Se conocen? Sí. Tengo un hambre, amor. Bueno, acá está. Ramiro, estuve pensando mucho en la frase que hablamos la otra vez. Si no estamos encadenados a este tiempo y a este espacio, podríamos hablar de un tiempo sin tiempo, de viajes por otros mundos, de infinito, ¿no? Puede ser. Pero la frase dice, imaginemos que no estamos encadenados a este tiempo y a este espacio. ¿Y qué pasa con eso de este espacio? Y imagínese, profe, seremos inmortales. ¿Comemos? Sí. Dale. Vamos. ¿Y por qué no? Podríamos ser inmortales. Quizás sea solo cuestión de imaginárselo. Sí, podemos ser inmortales.